Verano en la radio de la universidad. FM 90.1, Radio Universidad. Estamos en comunicación telefónica con Moira Goldenhorn, abogada que integra ABOFEM, militante feminista de Movimiento Arraigo y Marea Primal, para hablar sobre la justicia y géneros. Buenos días, Moira, ¿cómo estás? Hola, Cande, ¿cómo estás? Muy bien, por acá, Moira, muchísimas gracias por la comunicación. Y bueno, en especial es 8 de marzo, nos vamos acercando al día completamente de lucha. En este sentido, bueno, sabemos... hemos visto muchos de sus trabajos. En uno de ellos planteás que hace décadas que desde los feminismos jurídicos plantean que el derecho es una herramienta de dominación patriarcal y las decisiones se ven implicadas allí. En este 8 de marzo quisiéramos preguntarte, acercándonos a la fecha, ¿cómo construimos una justicia justa para las mujeres y disidencias? Bueno, qué pregunta. Primero quería hacer una aclaración, porque no estoy más yo como miembro de ABOFEM, sí, fundamos la comisión, digamos, la pata territorial del centro de la provincia, pero ya me desvinculé a fines del año pasado, así que para dejar eso en claro. Gracias. Por otro lado, la cuestión de cómo hacer una justicia feminista es difícil porque si no hacemos una mirada, digamos, retrospectiva de cómo es que llegamos al día de hoy, por ejemplo. Pienso en la Facultad de Derecho, ¿no? Cualquier estudianta de Derecho que se presenta al curso de ingreso tiene una visión históricamente, lógicamente sesgada de lo que es la carrera de Derecho en función de lo que se le ofrece hoy en día, ¿no? Donde hay una alta carga de contenidos de derechos humanos, se menciona muchísimo los derechos de las mujeres, las disidencias, las niñeces, las personas adultas mayores. Entonces, a veces como que queda desacompasado el discurso académico jurídico que se ofrece a quienes arriban a la profesión y el contenido de lo que se está enseñando por otro lado. Ahí hay como una ruptura. ¿Por qué? En los planes de estudio de la mayoría de las universidades se ha perdido la visión histórica, lo que es historia del derecho, el derecho romano, que es el enorme tronco fundante del patriarcado jurídico, y parece que solamente con hacer una crítica a las iglesias católicas, cristianas, digamos, de ese palo, inclusive, bueno, el mundo del derecho también tiene sus cosas, parece que ya estaría como saldado y que ahora tenemos un plexo normativo de avanzada, que se aplica íntegramente, y y que estaría todo resuelto. Sin embargo, desde una perspectiva más crítica, más en base a la sociología jurídica, podemos correr ese velo, digamos, en uno de mis laburos planteaba ese tema, ¿no? Corramos el velo de este discurso, ¿no? De integración feminista, en cierta forma, al mundo jurídico para empezar a ver qué es lo que efectivamente ocurre. Y ocurre en casos como tuvimos el año pasado con el infausto fiscal Rivarola, que hablaba de una violación grupal como un desahogo sexual. Claro. Y eso ocurre porque, por ejemplo, tenemos diferentes tipos penales en nuestro Código Penal, pero la doctrina mayoritaria con la que nuestros estudiantes y estudiantes abordan la temática sigue teniendo siglos de antigüedad. O sea, esas expresiones de Rivarola provienen de una doctrina jurídica vetusta, obsoleta y que no tiene ninguna raigambre ni en los hechos ni en el plexo normativo, digamos, a la luz de lo que debiera ser la pirámide jurídica entroncada en los derechos humanos. Entonces, esa es una enorme falla. Lo mismo en el sistema, digamos, en la parte civil del derecho, ¿no? Que tenemos un derecho absolutamente patrimonialista, donde los derechos personalísimos, están siempre supeditados a la cuestión patrimonial. Patrimonial, patriarcado, que es la misma raíz, y justamente esa raíz proviene de que el patriarca, el pater, el hombre, lógicamente era la única persona que podía tener en su cabeza derechos que disfrutar. El resto de las personas, el resto de los sujetos, eran sujetos obligados, no cabeza de derecho. Y estas cosas, lamentablemente, las perdemos de vista en la formación jurídica de hoy, porque no se hace mucho hincapié. En muchas universidades es optativo, si es que está, derecho romano. En UBA, por ejemplo, yo daba clases en el CDC, ellos tenían principios fundamentales del derecho latinoamericano, donde uno veía todo ese devenir histórico y cómo impacta nuestro ordenamiento jurídico. Y podemos tener una comparación entre el ordenamiento y los parches, y en cierta forma, que vamos poniendo de progresismo, de feminismo,
de otras doctrinas más actuales, pero partiendo de la base de un esqueleto absolutamente patriarcal. Moira, vos, bueno, en uno de tus escritos planteaba que hay tratados internacionales que se empoderan en este marco y también se habla del contexto que viven las mujeres, las personas del colectivo LGTBI, también de los niños, en el caso de los derechos humanos, pero aún no vemos esas resoluciones, digamos, en lo jurídico, digamos. Exacto. Yo creo que obedece todo a eso mismo. O sea, si uno no tiene determinadas herramientas en el pensar como conceptos para poder plasmar luego en las resoluciones, y no solamente hablamos de los jueces, porque para llegar a una sentencia patriarcal tenemos que partir de una apreciación de la prueba también patriarcal, de un planteo de una causa también patriarcal, ni hablar en el mundo penal. O sea, tenemos el tristísimo caso de Lucía Pérez, que es un desarrollo de todo lo que está mal, o sea, el abordaje de la prueba, la forma en que se expone la intimidad de una víctima, la triste costumbre de nuestros, digamos, órganos jurisdiccionales de penales, en todo su sentido, desde el primer investigador, la gente que llega a la escena del hecho hasta el último tribunal que se expide sobre la cuestión, que están sesgados por un determinado orden, digamos, de abordaje de la realidad, que sigue siendo patriarcal, sigue siendo clasista, sigue siendo racista. Entonces hay que empezar a ser honestos con nosotros mismos para saber qué tipo de justicia estamos teniendo. Y por otro lado, el mismo Poder Judicial que no permite ningún tipo de revisión. O sea, siguen siendo los privilegiados en el sistema democrático que no pagan impuestos, tienen la menor carga de días hábiles laborales, digamos, de cualquier trabajador o trabajadora. Sus órganos de revisión son internos, y además no hay un criterio de resultados. O sea, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿De qué manera se imparte justicia? No solamente quién está impartiendo justicia y con qué tamiz, digamos, conceptual aborda la realidad y aborda el mundo jurídico, sino que también a dónde llevan esas resoluciones en cierta forma. Dice, no podemos revisar ideológicamente algunas decisiones a la luz de nuestro mismo plexo normativo, porque no tenemos las herramientas como comunidad ciudadana. Moira, como integrante del movimiento Arraigo, también como militante y hasta hace poco estuviste también en ABOFEM, ¿cuáles son las tareas que se vienen realizando en el territorio para concientizar sobre estos temas? Mira, nosotros en el movimiento Arraigo planteamos muy seriamente el acceso a justicia, ¿no? En los territorios. O sea, cuando vos tenés mujeres, personas, niñeces, adultos mayores que son víctimas de determinadas violencias sociales, violencias patriarcales, y tenés que, no sé, hacer kilómetros para poder acceder a una comisaría, cuando el personal de todas las comisarías no está capacitado en cuestiones de género, cuando ocurre tristemente como pasó con Úrsula, y cuántos casos más, ¿no? Creo que en Úrsula lamentablemente quedó reflejada toda la violencia de un sistema también selectivo entre sí, podríamos hablar de la policía otro largo rato. Entonces hay una dificultad en los territorios del interior de la provincia de Buenos Aires y del interior de todo el país para acceder a justicia, pero básicamente en lo material. O sea, uno no puede llegar. Vos tenés una emergencia, necesitas atención por ser víctima. No tenés manera, si no tenés dinero y no tenés muchas veces transporte público siquiera para acercarte, no tenés señal de celular. Pensemos en un botón antipánico en una chacra de nuestra zona de chacras, ¿no? Donde no tenemos señal de teléfono. ¿Cómo hacemos? O sea, entonces empezar a problematizar en clave de territorio, situando, ¿no?, las políticas públicas. Para eso se piensan políticas públicas desde un escritorio, o desde un aula, o desde un laboratorio de investigación, y poca correlación tienen con la realidad de los hechos, ¿no? Entonces venimos planteando eso, y también tratando de trabajarlo desde lo comunitario. O sea, somos sumamente conscientes de que el cambio ciudadano tiene que provenir de la misma comunidad. Entonces, empezar a traer el diálogo, empezar a traer los determinados postulados teóricos situados en cada uno de los territorios,
pero cuando hablamos de cada uno de los territorios, no solamente, bueno, en Azul, en Olavarría, en Tandil, que decimos, en Tapalqué, no, en el club, no sé, Estrellas de Juventud de Azul, vamos a trabajar cuestiones de género con fútbol masculino y femenino, por decirte. No sé, en hockey, en un momento en el Atlético Tapalqué se plantearon cuestiones de género cuando se abrió, por decirte, el hockey. Para mí, enorme y gratísima, claro, sorpresa. Estoy hace un par de años en vínculo con 2 iglesias evangélicas, pero no estas mega iglesias de Bolsonaro, no, sino las pequeñas iglesias que están en los barrios, que estuvieron todos estos años de tremenda crisis económica y social, asistiendo a las familias, que llegó a uno de esos sectores tan de difícil permeabilidad para algunas cuestiones feministas, ¿no? Llegó a verse la magnitud de la violencia de género hecha carne, ¿no? En sus propias fieles, ¿no? Que asisten a las iglesias. Hay como una preocupación de la comunidad. Entonces, desde el arraigo lo que estamos justamente promoviendo es encontrar la manera de presentar determinados problemas a la comunidad y que de la misma comunidad, por supuesto con determinadas guías y herramientas y puentes que podemos tender hacia lugares de la gestión pública, que la misma comunidad vaya viendo cuáles pueden ser las herramientas de solución para determinadas problemáticas. Proponemos el sistema de alertas tempranas comunitarias, como, digamos, se declara o no se declara una emergencia. Lo que está claro y está cada vez más claro en cada barrio es que estamos viviendo una situación de emergencia. Es como quien vive, no sé, al lado de un río o en una zona sísmica, ¿viste? Y sabe que en algún momento el río puede desbordar y llevarse todas las casas, como nos ha pasado acá tristemente en Azul. En las zonas sísmicas, ¿sabes? Entonces se construyen edificios antisísmicos porque en algún momento esto puede tambalear. Bueno, las mujeres vivimos en una situación de alerta permanente. Este concepto viene de años de investigación justamente con cascos blancos para tratar de ver cuáles son las emergencias sociales que tenemos y de qué manera podemos organizarnos como comunidad para dar una respuesta. Como se da una respuesta a una inundación, bueno, dar una respuesta a este tipo de desbordes que ocurren en el seno de la sociedad y que tenemos que abordar todos juntos. O sea, si no somos conscientes de que todos los días estamos siendo asesinadas una de nosotras, o sea, hoy a la noche, mañana a la mañana, vamos a tener nombres de quienes no van a estar más. Y no sabemos, podemos ser vos, puedo ser yo, puede ser mi hija, mi madre, mis amigas, alguna de nosotras va a ser. Y ante esa certeza tenemos que organizarnos como comunidad para dar una respuesta, para saber que si hay una pelea en la casa del vecino no corre más el no te metas, hay que llamar a alguien, no necesariamente a la policía o no necesariamente a cualquier policía, sino que también como comunidades digamos, de ciudades, tenemos que abrir las mesas locales, tienen que funcionar como la ley manda para poder estar al tanto y poder dar soluciones, que no se quede una organización como única monopolio de la respuesta telefónica, porque no están capacitados para dar una respuesta adecuada como tal. O sea, toda la comunidad tiene que participar, no una sola orga ni una sola funcionaria. Esto es algo que nos compete a todos porque las víctimas, directa o indirectamente, somos todas. Entonces tenemos que participar todas. Moira, bueno, por último quisiéramos preguntarte, vos recién mencionabas también el caso de Úrsula, de Lucía Pérez. ¿Crees que la repercusión mediática que han tenido estos casos y también de otras víctimas que habían recurrido en varias oportunidades a la justicia hace que el sistema judicial modifique alguna práctica frente a este tipo de exposición? Uno de los ejemplos que podemos recordar fue que renunció el juez que dejó libre al femicida de Guadalupe en Neuquén. Sí, yo creo que tengo que ser muy escéptica, muy sincera. No creo que el Poder Judicial esté en proceso de revisarse a sí mismo, sinceramente. Sí entiendo que la presión social puede, digamos, promover este tipo de cuestiones. No sé si por un temor a un linchamiento o a una poblada, claro, o porque realmente puede haber una modificación moral en un esquema ético, social y comunitario, digamos. Yo realmente no sé, si no hubiera una repercusión pública, o sea, cuánto estaría afectada la ética de cada funcionario judicial, de cada funcionario policial, para hacer un paso al costado y decir, no, pucha, esto no es lo mío, mejor me voy a dedicar a otra cosa, o a otra tarea dentro de la fuerza, o a otra
tarea dentro del Poder Judicial, pero definitivamente no estoy para cumplir con este tipo de funciones porque lo vengo haciendo mal. Realmente dudo que eso pase. Entonces, ahí está la presión ciudadana. O sea, venimos también intentando lo que le llamamos Ley Fátima, que tiene determinados conceptos, no de tipo punitivista para los agresores, sino de tipo, digamos, en cierta forma correctivo y reparatorio, justamente para los funcionarios judiciales y policiales, que, digamos, a través de su inacción culposa o dolosa en algunos casos, después se terminan posibilitando, digamos, que se cometan femicidios, gravísimos ultrajes o violaciones, digamos, por simplemente no mirar digamos, la problemática en su concreta dimensión, que es amplia y es muy compleja. Otro tema, digamos, cuando hablamos del fuero civil, es qué es lo que pasa con los niños y niñas que son obligados a revincularse con los padres violentos. O sea, nadie en su sano juicio, o nadie con algún cierto grado de formación específica en la temática y la problemática, puede pensar que niños, niñas que están conviviendo con un agresor, que ven a su madre violentada sistemática e históricamente durante toda su niñez, puede pensar que ese padre puede ser un buen padre para sus hijos. O sea, no en esa instancia. Y no estamos trabajando con las masculinidades, que es otra de las propuestas que traemos desde la arraigo. O sea, hay algunos sectores de los feminismos que son críticos a trabajar con las masculinidades. Nosotros no, lo planteamos como necesidad para poder empezar a promover el cambio. Si es eficaz o no, lo veremos en el camino, pero tenemos que empezar por algún lugar. Moira, muchísimas gracias por brindarnos toda la información sobre lo que tiene que ver con la justicia y géneros. Te agradecemos desde Radio Universidad y en este marco del 8M. Bueno, gracias a ustedes, chicas. Feliz día de lucha, el 8. Un abrazo fuerte. Igualmente, Moira, un abrazo grande. Desde Radio Universidad te agradecemos la comunicación y por brindarnos también toda la información. Así pasaba la palabra de Moira Goldenhorn, abogada que integraba hasta el año 2020 de diciembre a Abofem. Ella es militante feminista del movimiento Arraigo y Marea Primal y nos contaba, ¿no?, los diferentes factores que influyen en la justicia y en los géneros, y hace décadas que desde los feminismos jurídicos plantean que el derecho es una herramienta de dominación patriarcal. Verano en Radio Universidad, tu lugar feliz en este 2021.